¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos patios transmiten una paz y un lujo instantáneos, mientras que otros, que han costado una fortuna, se sienten caóticos o inacabados? Existe una gran mentira en el mundo del paisajismo que afirma que para tener un jardín digno de revista necesitas una cuenta bancaria con fondos ilimitados. Tras años trabajando en espacios exteriores con presupuestos de todos los niveles, te puedo asegurar que los proyectos que más elogios reciben casi nunca son los más caros. La diferencia real entre un diseño que destila sofisticación y uno que parece descuidado no radica en la cantidad de dinero que inviertes, sino en la intención y la estrategia detrás de cada decisión. El aspecto exterior de tu casa no solo define la primera impresión que ofreces a tus visitas, sino que impacta directamente en el estado de ánimo de tu familia. Un espacio bien planteado se convierte en una extensión del hogar, un refugio donde desconectar del estrés diario. Al final de este episodio, entenderás perfectamente cómo aplicar los principios del diseño profesional para transformar tu terraza o patio utilizando materiales completamente accesibles. Descubrirás los secretos de los paisajistas para crear estructura, profundidad e impacto visual sin gastar de más, identificando esos pequeños ajustes que elevan el espacio al instante y aprendiendo a mirar tu entorno con ojos de diseñador. Para dominar el diseño paisajístico de bajo coste pero alto impacto, es fundamental entender cómo se clasifican las soluciones y qué elementos gobiernan la percepción del espacio. El diseño exterior se divide principalmente en elementos estructurales, como senderos, pavimentos y delimitaciones, y elementos vivos, que abarcan el césped, los macizos de flores y la vegetación vertical. Tradicionalmente, la piedra natural tallada, las maderas nobles y los pavimentos continuos de resina se han considerado las opciones premium, dejando a la grava, la madera tratada en autoclave y las plantas jóvenes como las alternativas económicas. Sin embargo, el resultado visual final no depende del precio del material, sino de 4 factores críticos: la escala, la iluminación, el mantenimiento y la combinación de texturas. La escala dicta que los elementos deben ser proporcionales. Por ejemplo, un demasiado estrecho siempre parecerá un error de cálculo, independientemente de lo caro que sea su pavimento. La luz, tanto la natural del sol como la iluminación artificial estratégica, transforma los volúmenes y añade una capa de tridimensionalidad por la noche. El mantenimiento determina si tu diseño resistirá el paso del tiempo o si se degradará en pocos meses, perdiendo todo su atractivo. Finalmente, la combinación de materiales exige moderación. La riqueza visual se logra mediante el contraste limpio entre texturas, como la rugosidad de la piedra frente a la suavidad del follaje, y no acumulando una variedad excesiva de productos que solo saturan la vista. Cuando analizamos los errores más comunes en los patios particulares, el principal culpable suele ser el efecto mercadillo, que ocurre cuando se intenta llenar el espacio comprando una unidad de cada cosa. En los macizos de flores, esto se traduce en plantar una lavanda aquí, un rosal allá y una gramínea en la otra esquina. Una variedad caótica que en el centro de jardinería parecía atractiva, pero que en casa genera un desorden visual inmediato. El mismo error se comete en las terrazas al dispersar multitud de macetas pequeñas y desparejadas, lo que fragmenta el espacio y hace que parezca abarrotado en lugar de diseñado. En cuanto a los senderos, el gran fallo visual es descuidar la instalación y los límites. Arrojar grava suelta directamente sobre la tierra, sin compactar ni delimitar, transmite una sensación de obra inacabada y dejadez. Otro punto crítico donde se ahorra de forma errónea es en la iluminación, optando por focos potentes de seguridad con luz blanca fría que transforman el jardín nocturno en un aparcamiento frío y clínico, o comprando balizas solares baratas de luz azuladas que se clavan sin criterio. Por último, las fronteras del jardín suelen tratarse como un problema que hay que tapar a toda costa con paneles caros o celosías plásticas que envejecen muy mal, en lugar de entender la verticalidad como un lienzo que puede vestirse de manera elegante y sutil.
Para transformar tu patio con un presupuesto ajustado, el primer paso práctico es definir los bordes del césped y los macizos utilizando una herramienta de perfilado de media luna. Un corte limpio a 45 grados y unos 5 centímetros de profundidad creará una línea de sombra que elevará el aspecto del jardín de inmediato. Si vas a crear un sendero de grava, no te limites a volcar el material, compacta una base sólida, coloca una malla geotextil y, lo más importante, instala un perfil de aluminio o acero flexible que quede a ras de suelo para contener la grava y mantener el diseño limpio y eterno. Asegúrate de que el ancho sea de al menos 90 centímetros para que se sienta intencionado. En lugar de comprar 10 plantas diferentes, elige solo 3 especies. Una estructural, una perenne de floración y una de follaje interesante, y repítelas en grupos de 3 o 5 a lo largo del parterre para crear un ritmo visual profesional. Para la entrada o la zona de descanso, deshazte de las macetas pequeñas y sustitúyelas por un único contenedor de gran escala, como un macetón de hormigón o terracota, plantando en él una sola especie arquitectónica como una gramínea alta. En las paredes o vallas desnudas, pues evita los revestimientos costosos e instala un sistema sencillo de cables de acero tensados con armellas. Sobre este soporte, planta jazmín de leche, Trachelospermum jasminoides, una opción económica en España. De crecimiento rápido, hoja perenne y un aroma espectacular que vestirá la verticalidad en 2 temporadas. Para el confort, define la zona de la terraza colocando una alfombra exterior de gran formato que recoja las patas delanteras de todos los muebles, transformando un suelo soso en un salón al aire libre. Finalmente, añade iluminación baja utilizando estacas solares, pero asegurándote siempre de que la temperatura de color sea cálida, de unos 2700 Kelvin, orientando los focos desde el suelo hacia la base de las plantas más atractivas para generar sombras profundas y un ambiente de hotel boutique. La mayoría de estos trabajos los puedes realizar tú mismo en un fin de semana. La ayuda profesional solo es imprescindible si decides realizar movimientos de tierra complejos o instalaciones eléctricas soterradas. Antes de acudir al centro de jardinería o comenzar a cavar en tu patio, repasa esta lista de control imprescindible para garantizar el éxito de tu diseño. ¿Has definido el proyecto priorizando la vista principal desde la ventana interior de tu casa, que es donde más tiempo pasarás observándolo? ¿Tus senderos planificados tienen el ancho suficiente para resultar cómodos e intencionados? ¿Has seleccionado una paleta limitada de plantas para repetir en grupos en lugar de comprar ejemplares aislados? ¿Las luces decorativas que vas a adquirir especifican claramente que su salida es de luz cálida? ¿Has dimensionado la maceta principal o la alfombra exterior con un tamaño generoso para evitar que se vean ridículas en el espacio? Al diseñar con estas pautas, garantizas un resultado visualmente costoso utilizando soluciones enormemente económicas. Para continuar la conversación y ayudarnos mutuamente a mejorar nuestros espacios exteriores, me encantaría saber ¿cuál de estas soluciones te ha sorprendido más por su sencillez y cuál vas a implementar primero en tu propio patio o terraza? Deja tu respuesta en los comentarios, los leo todos. Para dominar el diseño paisajístico de bajo coste pero alto impacto, es fundamental entender cómo se clasifican las soluciones y qué elementos gobiernan la percepción del espacio. El diseño exterior se divide principalmente en elementos estructurales, como senderos, pavimentos y delimitaciones, y elementos vivos, que abarcan el césped, los macizos de flores y la vegetación vertical. Tradicionalmente, la piedra natural tallada, las maderas nobles y los pavimentos continuos de resina se han considerado las opciones premium, dejando a la grava, la madera tratada en autoclave y las plantas jóvenes como las alternativas económicas. Sin embargo, el resultado visual final no depende del precio del material, sino de 4 factores críticos: la escala, la iluminación, el mantenimiento y la combinación de texturas. La escala dicta que los elementos deben ser proporcionales. Por ejemplo, un sendero demasiado estrecho siempre parecerá un error de cálculo, independientemente de lo caro que sea su papel. La luz
Tanto la natural del sol como la iluminación artificial estratégica transforma los volúmenes y añade una capa de tridimensionalidad por la noche. El mantenimiento determina si tu diseño resistirá el paso del tiempo o si se degradará en pocos meses, perdiendo todo su atractivo. Finalmente, la combinación de materiales exige moderación. La riqueza visual se logra mediante el contraste limpio entre texturas, como la rugosidad de la piedra frente a la suavidad del follaje, y no acumulando una variedad excesiva de productos que solo saturan la vista. Cuando analizamos los errores más comunes en los patios de nuestro país, el principal culpable suele ser el efecto mercadillo, que ocurre cuando se intenta llenar el espacio comprando una unidad de cada cosa. En los macizos de flores, esto se traduce en plantar una lavanda aquí, un rosal allá y una gramínea en la otra esquina, una variedad caótica que en el centro de jardinería parecía atractiva, pero que en casa genera un desorden visual inmediato que arruina cualquier intento de diseño. El mismo error se comete en las terrazas al dispersar multitud de macetas pequeñas, de diferentes plásticos o cerámicas desparejadas, lo que fragmenta el espacio y hace que parezca abarrotado en lugar de diseñado. En cuanto a los senderos, el gran fallo visual es descuidar la instalación y los límites. Arrojar grava suelta o triturado de mármol directamente sobre la tierra sin compactar ni delimitar transmite una sensación de obra inacabada, donde las piedras terminan desparramadas por el césped, restando elegancia al conjunto. Otro punto crítico donde se ahorra de forma errónea es en la iluminación, optando por proyectores potentes de seguridad con luz blanca fría que transforman el jardín nocturno en un entorno industrial, frío y clínico, o comprando balizas solares baratas de luz azulada que se clavan alineadas sin ningún criterio estético. Por último, las fronteras del jardín o las vallas de torsión simple suelen tratarse como un problema que hay que tapar a toda costa con cañizos sintéticos, brezos de mala calidad o paneles caros que envejecen muy mal bajo el sol mediterráneo o continental, en lugar de entender la verticalidad como un lienzo que puede vestirse de manera limpia, sutil y sumamente elegante. Para transformar tu patio con un presupuesto ajustado, el primer paso práctico es definir los bordes del césped y los macizos utilizando una herramienta de perfilado de media luna. Un corte limpio a 45 grados y unos 5 centímetros de profundidad creará una línea de sombra que elevará el aspecto del jardín de inmediato. Si vas a crear un sendero de grava, no te limites a volcar el material, compacta una base sólida, coloca una malla geotextil y, lo más importante, instala un perfil de aluminio o acero flexible que quede a ras de suelo para contener la grava y mantener el diseño limpio y eterno. Asegúrate de que el ancho sea de al menos 90 centímetros para que se sienta intencionado. En lugar de comprar 10 plantas diferentes, elige solo 3 especies, una estructural como el miscanthus, una perenne de floración como la salvia y una de follaje interesante como el euchera, y repítelas en grupos de 3 o 5 a lo largo del parterre para crear un ritmo visual profesional. Para la entrada o la zona de descanso, deshazte de las macetas pequeñas y sustitúyelas por un único contenedor de gran escala, como un macetón de hormigón o terracota, plantando en él una sola especie arquitectónica como una gramínea alta. En las paredes o vallas desnudas, evita los revestimientos costosos e instala un sistema sencillo de cables de acero tensados con armechas. Sobre este soporte, planta jazmín de leche, Trachelospermum jasminoides, una opción económica en España. De crecimiento rápido, hoja perne y un aroma espectacular que vestirá la verticalidad en 2 temporadas. Para el confort, define la zona de la terraza colocando una alfombra exterior de gran formato que recoja las patas delanteras de todos los muebles, transformando un suelo soso en un salón al aire libre. Finalmente, añade iluminación baja utilizando estacas solares, pero asegurándote siempre de que la temperatura de color sea cálida, de unos 2700 Kelvin, orientando los focos desde el suelo hacia la base de las plantas más atractivas para generar sombras profundas y un ambiente de hotel boutique. La mayoría de estos trabajos los puedes realizar tú mismo en un fin de semana.
La ayuda profesional solo es imprescindible si decides realizar movimientos de tierra complejos o instalaciones eléctricas soterradas. Tener un jardín o un patio que se vea lujoso, ordenado y lleno de personalidad no es una cuestión de talonario, sino de aplicar la disciplina del diseño y la simetría en los lugares adecuados. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo pequeños cambios estratégicos, que apenas requieren inversión económica, transforman por completo la percepción de tu hogar, logrando que el espacio exterior se sienta integrado, maduro y sumamente elegante. Para asegurarte de que tus próximos pasos vayan en la dirección correcta y no malgastes ni un solo euro en el centro de jardinería o en la gran superficie de bricolaje. Repasa este mini checklist definitivo antes de ponerte manos a la obra con la azada o de realizar cualquier compra para tu terreno. ¿Has diseñado priorizando la perspectiva interior? Recuerda mirar primero desde la ventana del salón o la cocina, que es la vista real que disfrutas cada día del año, y coloca ahí tu punto focal principal. ¿Tus senderos tienen la anchura adecuada? Asegúrate de que cualquier camino de grava o paso de piedra tenga un mínimo de 90 centímetros de ancho y cuente con bordes limpios y bien definidos mediante pletinas metálicas. ¿Estás aplicando? Evita comprar plantas sueltas de muchas variedades. Selecciona un máximo de 3 especies adaptadas a tu zona y plántalas siempre en grupos de 3 o 5 ejemplares para generar ritmo visual. ¿Has sustituido el desorden por escala? Retira los conjuntos de macetas pequeñas que saturan las esquinas y sustitúyelos por un único macetón de gran formato con una planta de porte arquitectónico. ¿La temperatura de tu aminación es la correcta? Comprueba minuciosamente las etiquetas de los focos o estacas solares y descarta cualquier opción que no sea luz cálida de 2700 Kelvin. ¿Has vestido las líneas verticales de forma natural? Antes de gastar en costosos paneles de ocultación, prioriza un sistema de cables tensados económicos y una trepadora perenne que cubra la valla con elegancia al aplicar estos criterios, adaptados perfectamente a la realidad de los materiales disponibles en los almacenes locales y a las condiciones climáticas de nuestro entorno. Conseguirás un espacio exterior que despertará la admiración de todos tus invitados y, lo más importante, un refugio perfecto para el día a día de tu familia. Ahora que ya conoces los secretos que los paisajistas profesionales rara vez comparten en abierto, me encantaría conocer tu opinión para abrir el debate en la comunidad. ¿Cuál de estas 10 ideas económicas te ha sorprendido más y cuál de ellas vas a empezar a implementar en tu patio o terraza este mismo fin de semana? Déjamelo abajo en los comentarios, compartamos ideas y nos vemos en el próximo vídeo para seguir transformando tu hogar sin arruinarte.